Esteban Manco. Él es magíster en Derecho Público y obviamente es un experto, un especialista en el tema constitucional. Esto que estamos hablando con estas damas de Esteban, bienvenido, es absolutamente maravilloso, porque mucha gente se encuentra al borde del abismo, como lo he dicho yo, por problemas económicos, pero gracias a Dios existe esta ley como la de la insolvencia económica. Esto hace parte, Esteban, del desarrollo de nuestra constitución política de Colombia, que es garantista y que habla de la dignidad humana y de los principios y derechos, principios, valores y derechos constitucionales. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Buenos días. Y bueno, este tipo de ley de la declaración de insolvencia de persona natural no comerciante o incluso pues los comerciantes con patrimonio inferior a 1.000 salarios mínimos, pues es un alivio también para esas personas que están en el tráfico jurídico y en el tráfico económico y que no encuentran un alivio para poder saldar esas deudas que adquieren con esos acreedores. De tal forma es una posibilidad dentro de una organización política como el Estado colombiano para que el actor económico y el actor jurídico continúen vinculándose en las relaciones jurídicas, contrayendo más deudas, contrayendo más obligaciones, pero después de haber zanjado esta serie de deudas que adquirieron previamente y que ha sido un motivo para poder no pagar estas deudas y así poder entrar a este paquete que ofrece la ley colombiana. Cuando yo hablo de dignidad humana que está ahí en la Constitución política nuestra como principio, esto les devuelve la dignidad a muchos colombianos, ¿verdad? Porque es que es una persona sentirse atosigada por la persecución permanente de los acreedores y casi que empujada al suicidio. Ello es, de alguna manera, responder a ese principio de devuélvale la dignidad a esa persona que parece que estuviera convertida simplemente en un objeto de persecución de intereses económicos de sectores financieros, por ejemplo. O sea, se pierde, los sectores financieros, lo decía ahorita, pierden esa concepción de que el deudor es un ser humano. Sí, y eso es lo que pretende también esta ley de poder brindar estos alivios, no tanto relacionada directamente con la dignidad humana, sino porque la dignidad humana es un sentido que lo ha desarrollado la Corte Constitucional como vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Tal vez entonces en esta última, vivir sin humillaciones, sin esas llamadas constantes, afligidas, punzantes, que pueden llevar al colapso de la persona. Y tener esa medida, ese alivio legal para poder continuar con su vida crediticia es muy importante para las personas que se encuentran en un estado de insolvencia que transitoriamente pueden resolver. O sea, dice usted que está constitucionalmente y jurisprudencialmente planteado lo de la dignidad humana, pero usted lo dijo, la persona que vive con, mejor dicho, de acuerdo a los chepitos, que los prohibieron, eso iba en contra de la dignidad humana, que iban allá los chepitos a cobrarle delante de todo el mundo y lo convertían en escarnio público. Bueno, aquí es casi lo mismo, esa persecución permanente. En fin, pero queda claro, menos mal estamos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho que permite eso, porque esta ley obviamente está amparada por nuestra Constitución. Bueno, Esteban, vamos a lo que vinimos, pues lo que pasa es que me gusta aprovechar a usted como constitucionalista para que le dé el alcance a lo que sobre la ley que acabamos de conversar con estas invitadas debe darse desde lo constitucional. Esteban, resulta pues que le respondió el Tribunal Administrativo de Antioquia a usted como el accionante de una acción popular en defensa del derecho colectivo, que es el patrimonio de los antioqueños que tiene, es que eso es de los antioqueños, que tiene Tigo Une e Invertelco. ¿Qué le respondió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Esteban Manco?
Bueno, tuvimos la posibilidad de compartir contigo y con los televidentes de este importante canal que EPM no quería publicar el estudio técnico final que arrojó como valoración 2.1 billones de pesos. Eso lo expresó en el Consejo de Medellín y ninguno de los concejales tuvo como la valentía de exigir que esa corporación debía tener ese estudio técnico por ser la corporación que representaba los intereses de la ciudad, los intereses y el patrimonio público, como con una cierta perfidia, como con una cierta traición, como con una cierta deslealtad, como con un cierto divorcio, de que lo que diga EPM, eso era lo que se debía cumplir. Apenas entonces yo estuve en esa comisión accidental y le pregunté a los concejales que estaban allí que si les había llegado el estudio técnico final de 2.1 billones de pesos. Los concejales me dijeron no, no tenemos ese estudio técnico. Y EPM confirmó que no lo daría ni a los concejales en esa función de control político y administrativo, ni a la ciudadanía. Elevé entonces memorial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que está en segunda instancia esta acción popular, y le solicité que decretara ese estudio técnico final de 2.1 billones de pesos para que hiciera parte del acervo probatorio que va a tomar la decisión sobre este importante caso a nivel local y a nivel nacional. De tal forma que hay requerimiento específico, Roger, conforme a tu pregunta. El tribunal accedió a requerir a Empresas Públicas de Medellín para que aportara dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de ese requerimiento el estudio técnico final que arrojó 2.1 billones de pesos, porque va a ser importante para resolver el conflicto que involucra los derechos colectivos del patrimonio público y de la moralidad administrativa, porque bajito, Roger, hay medio billón de pesos perdidos allí. Recordemos que BTG Pactual valoró estas acciones de 2.3 a 2.8 billones de pesos en 2022 y hoy BTG Pactual a 2025 valora solo las acciones de Tigo Une en 2.1 billones de pesos. Es la misma empresa elegida tanto por la administración anterior como por la presente administración, y hay un desfase allí que genera un detrimento patrimonial para nosotros los ciudadanos del departamento de Antioquia. Vamos a leer nuevamente por encimita la respuesta que da el Tribunal Administrativo de Antioquia. Ahí está precisamente con la firma de la magistrada ponente Marta Cecilia Madrid Roldán, en respuesta pues a ese derecho que envía nuestro invitado Esteban Manco. Ahí están vinculados una EPM Telecomunicaciones Inversiones Telco SAS, son, digamos, las empresas que se van a vender. Estas son las que, o sea, EPM tiene acciones en estas empresas y fue lo que autorizó el Consejo de Medellín enajenar o vender. Pero el que está demandado es el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y otros, yo le decía EPM ahí. En todo caso, aquí en este auto le está diciendo el tribunal a EPM, hágame el favor, señor, y respóndale la solicitud que ha hecho el demandante o el accionante Esteban Manco. Ahí es cuando le dice, tiene que presentar esa valoración en este auto. O sea, no le dé más vueltas de estar dilatando la respuesta. Así es, Roger, es en este auto que se concluye por esa petición elevada ante el tribunal que EPM debe adjudicar o debe aportar esa prueba como un informe técnico final donde se establezca la metodología, donde se establezca cuál fue el objeto valorado, porque recordemos, Roger, que el Consejo Distrital de Medellín autorizó la venta de Tigo Une e Invertelco, es decir, las dos. Y en la audiencia técnica
realizada ante el Consejo de Medellín, lo que afirmó EPM es que solo se había valorado a Tigo Une y no se valoró a Invertelco. Entonces también allí hay un incumplimiento de la autorización que le dio el Consejo de Medellín a EPM y al distrito, porque el Consejo dijo que se vendieran las dos y que se valoraran las dos, y EPM solo valoró a Tigo Une, es decir, dejó ahí el hueso para la ciudad, pero va a vender la joya de la corona, que es la que genera los ingresos frente al sector de telecomunicaciones. Entonces, con esta respuesta del tribunal es donde se le requiere a EPM que no es que si quiere, que no es que si se le antoja, no, es que fue una prueba ya decretada en primera instancia y que no se pudo practicar en primera instancia porque afirmó EPM que no se habían valorado las acciones y que ya en segunda instancia es sumamente importante para proteger los intereses colectivos al patrimonio público, que no haya un detrimento patrimonial de $500 millones y que también es el otro derecho, la moralidad administrativa. Ninguno de los concejales ni el Consejo de Medellín supo preliminarmente, conforme lo indica el artículo 8 de la ley 226 del 95, en cuánto estaban esas acciones valoradas al momento de los primeros 60 días del año. Es que es precisamente ese artículo 8, Roger, de la ley 226 del 95, la que precisamente logra despejar las dudas o las suspicacias de que debe haber un informe preliminar para que los concejales conozcan de esto, pero no lo hubo, nunca lo hubo, y ya se vienen dando estas sorpresas, Roger. Ese artículo 8 tiene esa teleología o esa finalidad, conocer en ese momento qué es lo que se va a enajenar, cuánto vale en ese momento, para evitar que se pierda plática, que es lo que está pasando en estos momentos. Se está perdiendo plática y somos nosotros los que vamos a tener todas estas repercusiones porque no se van a ver o invertidas o ingresadas al patrimonio de EPM. Esteban, buenos días. Buenos días. Yo tengo 3 preguntas de una vez, porque tenía otras y lo escuché al final y me surgió una adicional. Ese incumplimiento de ese requisito antes del debate en el Consejo, ¿viciaría el proceso de debate en el Consejo? Es decir, ¿afectaría lo que ya se aprobó ahí? Una. Segunda, ¿qué buscan ellos al ocultar esa información? Y tercera, ¿qué pasa si no la entregan definitivamente? Muy buenas preguntas y muy pertinentes. Frente a la primera, Germán, sí, viciaría todo el procedimiento que dio como resultado la autorización de venta de Tigo Une e Invertelco, porque era un requisito obligatorio, lo dice la misma ley, que debe ser un requisito obligatorio que dentro de los primeros 60 días del año se pueda materializar este estudio preliminar frente a lo que se va a vender, Roger y Germán. Es decir, y allí en ese mismo acuerdo que en estos momentos se está televisando a un lado, dice que se autoriza la venta de Tigo Une e Invertelco, es decir, las dos. Y con esto solo se va a vender, solo se valoró y se va a vender a Tigo Une, y el principal comprador va a ser Millicom. Entonces todo esto da pie para que el patrimonio de la ciudad siempre esté en descenso o a la baja. En esa primera pregunta, Germán, viciaría tanto que podría ser por esta acción popular que se ordene retrotraer todo sin declarar nulo el acuerdo 009 del 2024, otro proceso que está pendiente de primera instancia de sentencia, que es el proceso de simple nulidad, y es, no se cumplió ese requisito, devuélvase todo hasta antes del acuerdo, y eso implicaría invalidar ese acuerdo 009 y retrotraer todo. Frente a la segunda pregunta, ¿cuáles son por qué el ocultamiento, por qué el oscurantismo, por qué esa falta de transparencia, incluso con esa perfidia o con esa traición, esa deslealtad del Consejo de Medellín? Y es que están ocultando realmente que hay mucha tela por cortar en la metodología que tomaron, que hicieron para poder dar el resultado de 2.1 billones de pesos. Ocultan
toda esta información, incluso los mismos concejales, y los concejales en su generalidad no hacen nada, guardan silencio frente a lo que les dice EPM, es decir, EPM les dice no les vamos a entregar el estudio técnico final de 2.1 billones de pesos y no me importa, y los concejales no dicen nada, entonces uno dice, ¿y qué está pasando aquí? ¿Cuál es el control político que realiza el Consejo de Medellín como organización político-administrativa que representa los intereses de los ciudadanos que votaron por cada uno de ellos? Eso me genera mucha suspicacia y eso también me pone en tensión con lo que tradicionalmente enseñamos en nuestras clases de derecho sobre la función del control político en los consejos, en las asambleas departamentales, en el mismo Congreso de la República, y es una cosa es lo que uno enseña y otra cosa es lo que sucede, y sobre todo frente a esas grandes corporaciones que el Estado constitucional y democrático de derecho es reemplazado por los estados corporativistas, por así decirlo, es decir, las instituciones corporativas son las que realmente deciden esto, porque el debate se trasladó del control político y de los concejales en Medellín a una junta directiva en EPM, que la junta directiva en EPM no representa los intereses de la ciudadanía y no representa los intereses de la ciudad, y mucho menos está tendiendo a salvaguardar los intereses del patrimonio público y de la moralidad administrativa. Y frente a la tercera pregunta, Germán, es si no se cumple este requerimiento por parte de empresas públicas de Medellín, puede haber una consecuencia y es el incidente de desacato frente a estas personas o este incidente de incumplimiento frente a EPM, que podrá el tribunal imponer multas o sanciones para que se cumpla cabalmente ese requisito de que allegue este estudio técnico final que están ocultando de manera abierta y el Consejo de Medellín y los medios de comunicación están en silencio. Eso me genera realmente mucha tristeza, porque una cosa es lo que uno enseña desde las normas y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Es que usted debe haberse convertido en el coco para EPM, para la alcaldía de Medellín, para el Consejo de Medellín, porque es el único que se ha atrevido a poner el dedo en la llaga frente a este problema. O sea, como que si fuera un problema menor o un tema menor, no lo califiquemos pues de problema, un tema menor. Estamos hablando del patrimonio de los colombianos. Hemos visto a concejales poner el grito en el cielo, y no solamente en este periodo, sino en anteriores periodos, por 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, inmediatamente acuden a las redes y a decir, vea que este funcionario X en desarrollo del control político, que es más un desarrollo de control politiquero, hemos visto que son dos cosas muy distintas, el control político, que es el que se debe hacer, y otro es sencillamente, porque yo soy de la oposición, yo le pongo el palo a la rueda y me invento lo que sea y procedo a solicitar 1000 derechos de petición con tal de molestar a ese funcionario porque yo soy de la oposición. Y entonces ponen el grito en el cielo porque 100 millones de pesos se desviaron, y estamos hoy hablando de dos. Eso fue valorado. Voy a recordarle una cosa a usted, Esteban, y a nuestros internautas y televidentes. El Consejo de Administración, perdón, el Consejo de Administración no, el Consejo de Medellín anterior fue presentado por parte de EPM, administración anterior, el 21 de abril del año 2022, lo que exigía el Consejo de Medellín de entonces para aprobar la solicitud del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, la solicitud de enajenar las acciones de EPM en Tigo, Pune e Invertelco. Y entonces exigían la valoración a tiempo. Y resulta que en ese momento se presentó ante la corporación la valoración que llevó a cabo la banca de inversión, la misma de ahora, BTG Pactual, que estuvo acompañada en ese entonces por las empresas Altman Solon, asesor estratégico mercado,
Filipe Prieto Carrizosa, Ferrer Du y Uría, asesor legal, y PW PricewaterhouseCoopers, asesor financiero tributario. Todo este paquete, acompañando a BTG Pactual, realizaron la valoración y se terminó hablando de que esas acciones podían costar entre 2.3 y 2.8 billones de pesos. Allí, digamos que se cumplió plenamente, pero el Consejo de Medellín de ese momento, pues como era contrario en mayoría a Daniel Quintero Calle, digo, aunque estamos convencidos, nosotros no le vamos a aprobar esa enajenación de acciones porque esa plata es para que se la micatee el entonces alcalde Daniel Quintero Calle. Esas palabras más o menos, sin exagerar demasiado, fueron las que se utilizaron y porque se iba a utilizar ese dinero para la campaña política de 2023. Bueno, no le aprobaron la enajenación de acciones de EPM, Tigure e Inverterco a la anterior administración. A esta administración se le aprobó así, abuelo de pájaro, y abuelo de pájaro fue que dijo el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga que podrían costar abuelo de pájaro esas acciones 1.6 billones de pesos, dijo el alcalde en una de las sesiones. Pues este consejo le aprobó la solicitud al alcalde de enajenación de esas acciones, partiendo de esa valoración abuelo de pájaro. Pero como hubo una persona ahí como un sirirí molestando que se llama Esteban Manco, exigiendo que no se podía hacer esa aprobación si no se conocía realmente la valoración, finalmente pues entonces recurrieron nuevamente a la empresa esta BTG Pactual. ¿Cómo se llama? BTG Pactual. BTG Pactual. Y la ha valorado en 2.1 millones de pesos, pero ha dejado el hueso para los medellinenses, dice usted, que es no valora a Invertelco, sino Tigo Une. Pero además de eso, se pierden cerca de 500.000 millones de pesos, ¿cierto, Esteban? Como sí, señor. Bueno, entonces, todo esto, me perdonará usted, Esteban, pero ¿era necesario hacer este contexto o no? No estoy equivocado. Sí, claro. Sí, para poder entender por qué en una administración se impusieron todas las trabas, incluso también, pues, también positivas, porque lo que decía, por ejemplo, el concejal Sebastián era que si se daba la autorización se debía invertir en otro activo. Y aquí, con este acuerdo 009, no se realizó toda esa serie de exigencias que era en pro de generar otro activo. Y se dejó así, simplemente se autoriza la venta de Tigo Une e Invertelco y ya. Espera un momentico, explique eso, generar otro activo, porque estoy recordando que en la administración pasada decía, esa platica, si se aprobase esa enajenación de acciones, es para que EPM utilice esa plata, no para que la utilice la alcaldía de Medellín. Pero tú estás diciendo que para efectos de esta autorización no se hizo esa precisión. ¿O sí? Esteban Manco. Esteban Manco, él es magíster en Derecho Público y es el accionante de una acción popular que pues ha puesto en cintura a los actores de esta situación. Estamos hablando de la alcaldía de Medellín, estamos hablando de EPM, que son, digamos, los interesados en que el Consejo de Medellín les haya aprobado su solicitud de enajenación de las acciones que tiene EPM en Tigo Une e Invertelco, no solamente en Tigo Une. Pero nos ha contado otra vez Esteban, esto lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, no solamente aquí en Clicklase, tal vez somos el único medio de comunicación que se ha preocupado por el tema, o sea, que se ha preocupado por el patrimonio de la gente, 2.1 billones de pesos según DGT Pactual. Entonces es muy buen dinero y es usted, Esteban Manco, el que, digamos, se ha convertido en el CDD en derecho, siempre en derecho, para que haya respuestas que respondan a los intereses generales y no los particulares de EPM o de la alcaldía, en connivencia, por lo que usted dice, usted emplea una palabra que es
La apunté por aquí, perfidia, esa palabra es dura para calificar al Consejo de Medellín, Esteban. Sí, por eso es importante también, Roger, que las personas conozcan cuál es el concepto de esta palabra para que lo vayamos allí buscando, porque si realmente resulta muy sospechoso que frente a tanto dinero, frente a tanto capital, frente a tanto ocultamiento, frente a tanta oscuridad, el control político de los concejales, en su gran mayoría, sea nulo, por decirlo en extremo, porque algunos concejales dan el debate ahí en la comisión técnica, que por ejemplo el concejal Guri está arrepentido de haber votado a la autorización, o el concejal Brisbani que votó no a la enajenación, eso está muy bien, o el concejal Aquino que también votó no a la enajenación, está permanentemente allí, o el concejal Alejandro de Bedú que votó sí a la enajenación, pero está yendo a las comisiones accidentales, pero no dicen nada. Entonces uno dice como que bueno, y entonces, ¿cuál es el control político? Lo que diga EPM, lo que diga la junta directiva, lo que diga el señor gerente Maya, lo que diga el presidente de la junta directiva, el señor alcalde Federico Gutiérrez, y ya. Y uno queda como perplejo frente a toda a estas omisiones que lo que buscan o lo que propenden es el patrimonio público y la moralidad administrativa. Eso sí queda muy sospechoso, que no hagan por ejemplo, para el Movistar Arena, que se va a llevar a cabo una construcción en Sabaneta, estaba toda la plenaria del Consejo, los 21 concejales, escuchando que se va a hacer un Movistar Arena o un arena en el municipio de Sabaneta, pero para las comisiones accidentales, primero, no se convoca a plenaria para conocer este nuevo tema del avalúo definitivo de 2.1 billones de pesos frente a Tigo UNE. No hay convocatoria de plenaria, sino una comisión accidental. ¿Qué significa que sea comisión accidental? Primero, no tiene la connotación de la plenaria, no están los 21 concejales, sino los que deseen participar en esa comisión accidental. Y si acaso van 4, van 3, de los 21 concejales va esa minoría. Y dos o tres de ellos votaron no y aún continúan haciendo este control político, pero el Consejo como recinto, como órgano político administrativo, sí queda en silencio frente a las actuaciones que uno como ciudadano cree deben emprender para poder exigir todas estas transparencias, esta fidelidad frente a sus votantes, frente a sus electores, y eso no sucede, queda allí y uno como batallando en la soledad, pero bueno, hay que continuar adelante frente a esta acción popular y frente a la acción de simple nulidad, porque realmente estamos convencidos de que aquí hay una irregularidad manifiesta que debe ser enmendada por los jueces de la República, ya que el órgano político administrativo que debe hacerlo, al menos en lo político, no lo hace, Roger. Bueno, usted por lo menos, digamos que en nombre de la comunidad ha adelantado todo este proceso en solitario, porque ni con medios de comunicación que lo apoyan, excepto Pitras y el canal.com. Perfidia quiere decir, gracias José, de lealtad, traición o quebrantamiento de la fe de vida. La fe que han depositado los electores y los medellinenses en general en un consejo de Medellín que debe cumplir con una de sus misiones, una de sus funciones, y es la del control político en defensa de los intereses generales, del bienestar general de la comunidad. Les aplica perfectamente la palabra perfidia que usted ha utilizado en varias ocasiones en esta conversación, refiriéndose a EPM. Menos mal, el Tribunal Administrativo de Antioquia sí lo ha escuchado. Para la muestra, pues este botón de la exigencia al gerente de EPM a que de una vez, señor, respóndale pues a Esteban, y que responderle a Esteban Manco es responderle a la comunidad, porque eso se trata. Esteban Manco lo que está es defendiendo intereses colectivos, nada más y nada menos pues que el erario, ¿cierto? Que es el recurso público. Oiga, Esteban, le pregunto algo.
Y habla usted de moralidad pública, perdón, moralidad administrativa. Esa es una de las que, ¿cómo se llama exactamente? Eso es un delito, eso es, ¿qué es lo de el incumplimiento o el irrespeto de la moralidad administrativa por un funcionario o servidor público? Esteban. Bueno, la moralidad administrativa, Roger, inicialmente es un derecho colectivo de los habitantes de cualquier territorio que pueden exigir mediante acción popular de que las actuaciones de la administración sean transparentes, sean pulcras. Y en esta medida es lo que hemos ejercido en esta acción popular para poder controlar el poder público, en este caso un poder público de carácter distrital. Perfecto. Además, este bien jurídico se puede proteger mediante el derecho penal como última ratio, que son los delitos contra la administración pública en algunos casos, que puede dar pie, por ejemplo, al quebrantamiento de disposiciones penales como el peculado por apropiación, el peculado a favor de terceros, que son delitos contra la administración pública. Y allí va también toda esta transparencia frente a esos recursos públicos. Es decir, una y otra, moralidad administrativa y patrimonio público, el Consejo de Estado dice que van conjuntamente, van uniditas de la mano. Precisamente aquí nos ayuda José León, porque lo bueno es también que nos queda aquí por la retina. La moralidad administrativa se refiere al conjunto de principios éticos y valores que deben regir la conducta de los servidores públicos y la administración pública en general, buscando asegurar la correcta gestión de los asuntos públicos y el bienestar general de la sociedad. Es un concepto fundamental para la transparencia, la eficiencia y la legitimidad del Estado. Entonces, no es un carretazo suelto de Esteban Manco, no es un invento, está en nuestra Constitución Política de Colombia, en nuestro ordenamiento jurídico, la moralidad pública como conjunto de principios y valores que deben respetar y deben ejercer y deben, mejor dicho, no puede ponérsele en duda a ningún servidor funcionario público, llámese alcalde, llámese gerente de PM, llámese concejal, no se puede perder de vista ello. Y la inquietud en torno a preguntarle por la moralidad pública como conjunto de principios y valores que tiene que ver con la respuesta que ya adelantó. O sea, no es simplemente un buen deseo. Como última ratio, dice Esteban Manco, o sea, si persisten en violar esos principios y esos valores, entonces está el derecho penal y está la denuncia penal por peculado, por ejemplo, porque no se puede quedar, digamos que al nivel de las buenas intenciones. Pero por el lado penal me lo adelanta. Yo iba por el lado disciplinario, a pesar de que yo no decía su experticia, pero desde el punto de vista disciplinario cabe ante la Procuraduría, porque voy a decirlo sinceramente, no ante la Personería de Medellín, porque la Personería de Medellín ha demostrado también ser un poco, no voy a emplear la palabra para no señalar hasta injustamente de pronto, pero un poco en la misma dinámica en que han actuado los concejales, según usted. Entonces, más arriba, ante la Procuraduría, porque de pronto se está, digamos, faltando al derecho disciplinario. Sí, Roger, aquí, por ejemplo, desde que interpusimos la acción popular y desde que la juez quinta administrativa de Medellín le solicitó a EPM que en qué iba este proceso de enajenación, se activó por primera vez esa comisión accidental que se creó en 2024, se activó solamente en 2025, después del requerimiento por esta acción popular. También se activó el mecanismo de control fiscal de la Contraloría Distrital, que lo vino a ejercer ahorita en 2025, y también de esa forma la Acción Popular ha promovido algunas modificaciones, ha impulsado también pues lo que es la estructura del Estado. Ahora bien, frente a tu pregunta, la personería no ha impulsado nada, es decir, en esa indagación por la conducta oficial, por la conducta del servidor público, la personería no ha impulsado investigación frente a este caso
de magnitud para el distrito de Medellín, tampoco la Procuraduría General de la Nación en su poder preferente, que se puede interponer estas querellas o estas denuncias disciplinarias ante estas organizaciones, se puede, no es mi experticia, pero allí podríamos indagar sobre la falta disciplinaria frente a los servidores públicos encargados de promover esta enajenación, y también eso era uno de los llamados que se hacía ante el Consejo Distrital de Medellín. Por eso, Roger, importantísimo esta situación especial, porque lo que vamos a poder es atribuir la responsabilidad, por ejemplo, para que vayamos buscando allí, Roger, el artículo 8 de la ley 226 del 95, el artículo 8 de la ley 226 del 95, en su parágrafo dice específicamente que esa valoración preliminar se debe presentar al Congreso de la República en los primeros 60 días del año. Y el artículo 17 de esa misma ley dice que esa disposición se les aplica a las entidades territoriales. Distrito de Medellín es una entidad territorial, y frente a sus descentralizadas, EPM es una descentralizada del municipio, del Distrito de Medellín. Y el Consejo de Estado lo que dice es que todas esas reglas se les aplican cuando hay equivalencia del orden nacional al orden distrital o municipal. Y Roger, yo hago aquí una pregunta para que Germán y tú respondan, por favor. ¿Cuál es el órgano político administrativo que hace el equivalente del Congreso de la República en el Distrito de Medellín? El Consejo. A pesar de que no sea legislativo, también hay que aclararlo. A pesar de que no es poder legislativo como algunos creen, ¿no? Hace parte del administrativo, del ejecutivo, pero es más o menos la respuesta que ha dado Germán, el papel que debe desempeñar. Es el equivalente, y eso estrictamente lo dispone el artículo 8 de la ley 226 del 95, que hace referencia al escenario nacional, pero el artículo 17 lo puntualiza que debe ser en su parágrafo del artículo 8 de la ley 226. Dice el parágrafo allí textualmente. Y Roger, ¿y sabe EPM por qué dice que no aplica el artículo 8 de la ley 226 del 95? Porque hace referencia a que el Ministerio de Hacienda, es decir, orden nacional, Congreso de la República, orden nacional, y que ellos son una descentralizada o un ente territorial. Pero ¿cuál es el paso a seguir, Roger? El artículo 7 de la ley 226 del 95. Y resulta que también habla de Ministerio de Hacienda, también habla del orden nacional, pero ese sí lo van a aplicar. Arbitrariamente, unos sí, pero otros no. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a que no haya control político, que no les gusta el control político. Perfecto, rápidamente le damos José otra vez, que lo punchó ahí y no lo pudimos leer. Artículo 8 de la ley 226 de 1995, conocida como la ley de democratización, importantísima la palabra, ¿de qué? De la propiedad accionaria del Estado. O sea, estamos hablando de la propiedad que tiene EPM, que es un organismo estatal, ¿cierto? De dos empresas que son estatales finalmente, que son Tigo Une e Invertelco. Y establece el procedimiento para la enajenación, que es lo que estamos hablando, de la participación accionaria del Estado en empresas, EPM y su participación enajenaria en Tigo Une y también en Invertelco. Esta ley busca promover la participación del trabajador. Esta ya a la hora de la venta, pues ya se aprobó la enajenación, y entonces ya viene cómo es que los trabajadores, las organizaciones solidarias y el público en general van a participar en la compra de esa propiedad que va a quedar a la venta, ¿cierto? Esas acciones que finalmente van a terminar, es como ya lo adelantó ahorita Esteban Marco, es en Millicom. Finalmente esa, se demoraron un poquitico más, pero terminó privatizándose, palabra que no hemos utilizado en toda la conversación con usted. Primera vez que utilizamos la palabra privatización, pero es que nos surge con esta conclusión que podría terminar, usted dijo que podría, ¿cierto? No es que lo asegure. Esas acciones en manos de Millicom, que es una multinacional noruega privada, y la democratización pasará a otro plan. Muy bien, Esteban, esto es otro capítulo más, porque usted cada vez nos está haciendo planteamientos. Ahorita vino pues
o la respuesta que le da el Tribunal Administrativo de Antioquia, requiriendo a EPM, pero esto tiene que llegar al final feliz, que es el de que se respete la Constitución y la ley. En este caso, la 226 de 1995. Ya, muchísimas gracias, hombre. Seguimos hablando. Muchas gracias, Germán, por la invitación. A ti, Roger, y estamos al tanto de lo que pueda suceder en esta acción popular frente a este tema tan sensible que es la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa por la venta de Tigo Une e Invertelco. Claro que ya sacaron a Invertelco, solo van a vender a Tigo Une. Le dejaron, dice Esteban Manco, el hueso a la ciudad. Muy bien. Los pulpitos se vende el huesito. Tengan ustedes, agárrense que como con esta falta de información nuestra y esta enajenación de acciones, pero enajenación mental también, con esta enajenación que mantenemos, con la desinformación que mantenemos, Luis, nos agarramos del hueso y se nos olvida lo otro. Gracias, Esteban. Un abrazo.